Hola chicos y chicas, en esta ocasión haremos gelatina de zarzamora y coco. Ingredientes en pantalla. Ocuparemos 350 gramos de zarzamoras, media taza de azúcar o a su gusto y 3 cucharadas soperas de grenetina. Nos tiene que quedar un concentrado de 3/4 de litro de zarzamora. Para nuestra gelatina de coco vamos a ocupar un paquete de gelatina de coco y 3/4 de litro de leche. Vamos a poner al fuego la leche y vamos a esperar que hierva. Muy importante, tenemos que tener a fuego medio, no muy alto, para que no se nos vaya a tirar y estar siempre aquí al pendiente. Cuando veamos que ya empieza a hervir, como en este momento, vamos a apagar para que no se nos derrame. Y bueno, aquí es el momento de agregar nuestra gelatina de coco y vamos a mover constantemente hasta que se disuelva totalmente. Cuando ya esté completamente disuelta toda nuestra gelatina, vamos a reservar y a dejar que enfríe totalmente. Ahora vamos a preparar la gelatina de zarzamora y le vamos a poner el azúcar, le vamos a poner agua, esto para que cuando oprimamos o estemos apachurrando las zarzamoras, bueno, no nos brinque el zumo, ¿verdad? Lo que es el líquido de las bolitas, bueno, tiende a explotar y tiende a mancharnos, así es de que, bueno, hay que utilizar esto, aparte que también el azúcar nos ayuda a que quede perfectamente bien desintegrado. Ya que está listo, vamos a colar y a extraer todo lo que es su concentrado. Les recuerdo que nos tiene que dar 3/4 de litro junto con la grenetina y eso es lo que tenemos que procurar, por eso vamos a medir después. Y bueno, aquí tenemos ya la grenetina y lo que vamos a hacer es a medir 3 cucharadas, que son las que vamos a necesitar, y le vamos a agregar también yo aquí cambié el refractario porque para hidratar pues que va a ocupar un poquito más de espacio, y ya le puse aquí el agua y vamos a revolver muy bien a que esté completamente cubierto de líquido, como pueden ver ahí. Entonces dejamos y reservamos. Ahora lo que vamos a hacer va a ser a calentar nuestro concentrado de zarzamora, y como ven aquí a fuego alto. Aquí, como pueden ver, ya está hidratada la grenetina y lista para ponerla a nuestro concentrado de zarzamora. Ya que estuvo hirviendo unos minutitos, vamos a agregar la grenetina. Como pueden ver ahí, todavía estaba en ebullición, y vamos a mover constantemente hasta que quede disuelto. Bueno, y ahora vamos a preparar nuestra gelatina y vamos a poner como primer paso la gelatina de coco, y muy importante poner un plato para
que esté un poco firme. Y después sacamos, ya que sea semi gelado, lo sacamos y agregamos el siguiente ingrediente, que es la gelatina de zarzamora. Y como les comento, tiene que estar semi gelado, así quiere decir que no esté bien congelado, sino un poco suave, y lo checan con el dedo. Si ya la gelatina se les pega en el dedo, quiere decir que ya pueden agregar el siguiente ingrediente. Y vamos a utilizar una cucharita, porque de otra manera, si lo ponemos directamente, podría hacerse un pocito o un agujerito con la misma gelatina, y no queremos eso. Y bueno, ya que está semi gelada la gelatina, como pudieron ver ahí, yo ya probé, ustedes pueden ver la textura. Y entonces agregamos ahora la gelatina de leche, que como siempre tiene que estar completamente fría, totalmente fría. Ya que agregamos este último ingrediente muy importante, vamos a llevar a refrigerar. Yo la estoy haciendo, como ustedes pueden ver, en la noche, entonces ya para mañana estará listo. Y bueno, aquí ya es el siguiente día, y como pueden ver, vamos a despegar la gelatina perfectamente de nuestro molde, con cuidado y paciencia, hasta que veamos que ya está suelta completamente de todas las orillas. Aquí, como pueden ver, ya casi está despegada de todas las partes, y bueno, vamos a desmoldar. Y bueno, miren, así quedó nuestra gelatina. Y ahora lo que vamos a hacer pues es a decorar. Si le ven que les queda por ahí algunas burbujitas, bueno, le ponemos un poquito de agua caliente y checamos, bueno, que esté lo mejor posible. Y ahora vamos a decorar, ahora sí que bueno, cada quien a su gusto, con las frutas que le guste. Yo en mi caso, pues como tengo muchísimas zarzamoras aquí en la casa, pues vamos a seguir poniéndole zarzamoras. Y bueno, espero se animen a preparar esta deliciosa gelatina, les va a encantar. Y bueno, chicos y chicas, si les gusta este canal, los invito a que se suscriban,
que dejen su like, que activen la campanita de notificaciones para que, bueno, les llegue el aviso de que hay nuevo video, nueva receta. Y nos vemos la próxima. Bye.